En esta primera parte, la población que se escogió fue universitarios colombianos entre una edad de los 18 a los 26 años. De acuerdo pues, a estudios previos, esta población fue escogida debido a que los instrumentos realizados anteriormente para medir la impulsividad se especificaba en una población entre los 2 y los 18 años o en una población adulta, pero estos estaban privados de su libertad. Por otro lado, también se escogió esta población debido a que se conoce que esta población, siendo universitarios, tienen altos niveles de ansiedad y de estrés. Para llegar a medir en este instrumento, el constructo es impulsividad, la cual es definida por Chaim Pinson en el año 2012 como una predisposición a reaccionar de manera rápida y no planeada a estímulos tanto internos como externos, sin tener en cuenta las consecuencias negativas para sí mismo y para los demás. Se medirá con una escala de rendimiento típico, teniendo en cuenta que esta escala no presenta opciones de respuestas correctas e incorrectas y tampoco tiene un límite de tiempo ni un tiempo establecido para responderlo. Esta escala nos permite identificar mediante la opinión de la población a la cual fue dirigida el instrumento el nivel de impulsividad que ellos creen tener. Esta fase tiene como nombre finalidad y como ella misma lo dice, se explicará el propósito del instrumento. En este caso es clasificar en 3 categorías diferentes los niveles de impulsividad de los universitarios, siendo estos alto, medio o bajo, y gracias a esto se podrá sacar un promedio de universitarios con cada tipo de impulsividad, para así llegar a un resultado final. Se tuvieron en cuenta ciertas restricciones para evaluar adecuadamente la escala. Una de ellas era que los participantes no podían tener la edad de entre 14 y 26 años. Asimismo, no podían participar personas que no fueran pertenecientes a la Universidad El Bosque. Y también aquellas personas que sufren de algún trastorno que no estuviera relacionado con el control de impulsos. También se tuvo en cuenta para evaluar adecuadamente la escala que fuera en un salón, ya que se pueden controlar ciertos estímulos como lo son luz, sonido, y la persona puede presentar más cómodamente y tranquilamente la escala. Esto mismo también no se pudo realizar, que estamos presentando una pandemia actualmente, la del COVID-19, entonces se les envió a cada estudiante por Google Encuestas. Como se mencionó anteriormente, en una de las fases se dio la definición de impulsividad de acuerdo a Pinson en el año 2012. Esto también se encontró que la impulsividad está asociada a 3 factores principales, que son la toma de decisiones. En el momento que una persona actúa al tomar una decisión, lo hace de manera rápida, ya que puede tener un beneficio o una gratificación de manera inmediata, y pues esta persona no piensa las consecuencias. La siguiente es el estrés, es una sensación de agobio, agotamiento y preocupación. Esto puede afectar a cualquier tipo de persona en tanto su edad, género y cualquier tipo de circunstancia. Esto se encuentra relacionado con la impulsividad cognitiva. Por último tenemos ansiedad, ya que es una de las respuestas que se le presenta a cualquier persona en algún grado, ya que es adaptativa. Para evaluar la escala de impulsividad se tienen en cuenta los subconstructos que se mencionaron anteriormente. Cada uno de ellos tiene ciertas características que se evaluarán al momento de aplicar la escala. Una de ellas es la ansiedad, la cual presenta sensaciones de sudoración, temblores, necesidad de evitar situaciones de alto riesgo o evitar ciertas preocupaciones. También se encuentra la toma de decisiones, que se evaluarán decisiones que se tienen a futuro, la periodicidad, la calidad e impacto. Por último, tenemos la categoría de estrés, en la cual se les preguntará si presentan dolor de cabeza, tensión muscular, irritabilidad o insomnio. Fase 5 es la tabla de especificaciones. Nuestra tabla de especificaciones es de una sola entrada y nuestro constructo principal es impulsividad, el cual en este caso lo vamos a dividir en 2 partes principales. La primera
es impulsividad cognitiva, la cual se puede definir como la tendencia de un sujeto a dar respuestas precipitadas. La segunda parte es la impulsividad motora, la cual implica actuar sin pensar. Teniendo en cuenta esto, la que más ítems vamos a trabajar es con la primera, con impulsividad cognitiva. 3 subconstructos son estrés, ansiedad y toma de decisiones. El primer subconstructo es estrés. Con estrés tomamos 33 ítems, los cuales querían evaluar insomnio, cansancio, dolor de estómago, irritabilidad, dolor de pecho y tensión muscular. Y con este hicimos 22 ítems, con los cuales se quería evaluar la necesidad de evitar alguna situación, dificultad para controlar las preocupaciones, temblores, sudoración, aumento del ritmo cardíaco, sensación de peligro o pánico y problemas para concentrarse. Con el último subconstructo, que es toma de decisiones, se realizaron 44 ítems, los cuales evaluaban las personas experimentaban cambios de ánimo en corto tiempo, poca empatía hacia sus semejantes, poca calidad, periodicidad y reversibilidad. En la primera, que es validez de contenido, esta puede entenderse como los aspectos necesarios que se evalúan en la prueba para posteriormente ser relacionados con el tema a tratar. Esto se verifica a través de una tabla de validación de contenido. En las técnicas utilizadas tenemos una carta a jueces donde les explicábamos el por qué necesitábamos de su ayuda, así como los objetivos de la investigación. También se usó un formato de evaluación que a su vez tenía un formato de categorías. Las categorías se dividieron en 3: ansiedad, estrés y toma de decisiones. También se utilizó una escala de impulsividad que fue hecha por las investigadoras, en las cuales dividía las respuestas en totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, de acuerdo, desacuerdo y no estoy seguro. Se les envió un archivo en Word donde se podía evidenciar el sustento teórico de la investigación, y también se utilizó un formato de validación. Esto fue donde sacamos las calificaciones que fueron otorgadas por los jueces para así posteriormente realizar los análisis. Dentro de los análisis utilizamos la herramienta de Excel y se dividieron los datos en 4 categorías. Estos fueron pertinencia, estructura, redacción y lenguaje. Asimismo, en los análisis se utilizó la fórmula de coeficiente de razón de validez. Esto era para ver si los jueces estaban de acuerdo o no con un ítem. Una puntuación menor a 0.58 en las otras 3 categorías, es decir, lenguaje, estructura y redacción, el ítem debía corregirse. Nos basamos en esto porque utilizamos la técnica de Ebel. Ebel divide pues precisamente a los ítems en estas 4 categorías que ya mencioné, es decir, estructura, pertinencia, lenguaje y redacción. Por último, aquí se puede ver que el ítem 2, 15 y 29 necesitaban ser corregidos o eliminados. El primero es: me juzgo cuando las cosas no salen como lo esperado, obtuvo una puntuación del 0.4 en la categoría de estructura, por lo cual este ítem debía ser corregido. El siguiente ítem, que es el ítem 15, es: me juzgo frecuentemente por mi peso corporal. Este tuvo una puntuación de 0.4 en pertinencia, por lo cual este ítem fue eliminado. Y el último ítem, que es el ítem 29, es: suelo pensar que no me siento amado. Este ítem obtuvo una puntuación de 0.4 tanto en pertinencia como estructura. Al tenerlo en las dos y al tenerlo en pertinencia, simplemente este ítem debe eliminarse. Se presenta la nueva propuesta del instrumento teniendo en cuenta los cambios sugeridos por los jueces en fases anteriores. En este se presentan 3 cambios. 2 ítems son eliminados, los cuales son el ítem 15 y el ítem 29, y el ítem 2 este se presentó pues para un cambio debido a que tuvo problemas con la categoría de estructura. En este los jueces nos indicaron que era mejor realizar un cambio en la palabra juzgo
y esta se cambió por la palabra de crítico. Mientras que los otros dos ítems fueron eliminados teniendo en cuenta que tuvieron problemas en la categoría de pertinencia y estructura. También se puede decir que en este espacio se presenta el ítem tal cual estaba antes y tal cual se les evidenció a los jueces, y en la parte izquierda se presenta nuevamente el ítem ya corregido, así quedará para el instrumento final. Para la aplicación de la prueba piloto, antes se les pidió a los participantes que llenaran un consentimiento informado en donde se les indicaba el papel de ellos, las restricciones que habían, y además se les indicaba que los resultados no podían indicar un diagnóstico, ya que la prueba estaba todavía en proceso de creación. Además, se señaló que la muestra tenía unas restricciones que eran solo estudiantes de la Universidad del Bosque entre los 18 y los 26 años, y además se realizó un protocolo de aplicación en el cual se indicaba que la encuesta se iba a realizar de manera virtual y por medio de Google Encuestas. Durante la aplicación de la prueba se señaló que esta iba a estar abierta entre el 5 y el 12 de mayo y que tenía una duración aproximada de 45 minutos. Además, se señaló unas preguntas abiertas en donde podían indicar qué dificultades tuvieron y si tenían alguna recomendación que hacernos. Después de la aplicación de la prueba piloto se realizó una base de datos y se analizaron estos mismos, teniendo en cuenta las dificultades que presentaron los participantes durante la prueba, y se señaló que las 5 investigadoras del trabajo y el tutor de la investigación eran los únicos que iban a tener acceso a la base de datos, y además las 5 investigadoras eran las que iban a guardar durante 5 o 10 años la base de datos. Posterior a esto se hizo un análisis de la correlación que había entre las categorías y entre los ítems. Para que haya correlación, tiene que ser del 0.15 en sus ítems y el 0.30 en sus categorías. Los resultados dieron que para la primera categoría de estrés, 14 ítems no cumplían con los requisitos para correlacionarse con sus ítems ni con sus categorías. Para la segunda categoría de ansiedad, solo el ítem 1 no cumplía con las restricciones para correlacionarse con sus ítems y categoría. Y para la categoría de toma de decisiones, 18 ítems no cumplían con los requisitos para correlacionarse entre sus ítems y sus categorías. Posterior a esto, se verificó la confiabilidad de la prueba mediante el alfa de Cronbach y la división por mitades de Spearman-Brown. Estos fueron los resultados. Para la categoría 1 de estrés, el alfa dio 0.85 y la división por mitades 0.83. Para la categoría 2 de ansiedad, el alfa dio 0.94 y la división por mitades 0.91. Y por último, para la categoría de toma de decisiones, el alfa dio 0.92 y 0.81 la división de mitades, para un total de la prueba de un alfa de 0.96 y una división por mitades del 0.88. Esto nos permite identificar que la prueba tiene validez, ya que según Laucher, un índice de validez mayor al 0.51 significa que es bueno, y nuestros resultados se encontraban por encima de este 0.51. Además, nuestro instrumento tiene confiabilidad, ya que según Barraza, un índice de confiabilidad entre el 0.80 y el 0.90 es bueno, y como mostré anteriormente, nuestros índices están del 0.813 hacia arriba. Para futuras investigaciones se recomienda aumentar el número de jueces, ya que esto ayudará a que los ítems tengan una mejor redacción y mayor pertinencia a la que tienen. Además, para la aplicación de la prueba piloto se recomienda hacerla de forma presencial en lugar de virtual, ya que se pueden controlar con mayor facilidad los estímulos que pueden afectar los resultados de la prueba. Y además, según las recomendaciones de los participantes, disminuir la cantidad de ítems en la prueba piloto, ya que los participantes se pueden cansar y los últimos ítems los van a hacer al azar. Por último, para futuros usos de la prueba se recomienda eliminar los ítems que no fueron aprobados en la prueba piloto para así poder obtener resultados más confiables.